Un anciano ataviado con ropas gastadas y raídas entró en el Banco Hispano Continental en una tranquila tarde en el elegante barrio de Salamanca, en Madrid. Con una voz serena, hizo una declaración sorprendente. Este banco es mío. Al principio, la gente dentro del banco se rió. Pensaron que era una broma. El guardia de seguridad se acercó listo para echarlo. Pero cuando el anciano metió lentamente la mano en el descolorido saco de lona que colgaba de su hombro, todos se callaron de repente. Un silencio denso cayó sobre la sala. En ese momento las puertas principales se abrieron de nuevo, haciendo que todos se giraran. Todas las miradas se fijaron en la entrada. Entró otro anciano. Su pelo era cano revuelto y desordenado. Su rostro estaba surcado por años de penuria. Llevaba un largo y grueso abrigo marrón raído, con remiendos y manchas de un largo uso. Sus zapatos estaban casi destrozados y cada uno de sus pasos era pesado y lento. Llevaba un tosco saco de lona en un hombro. Estaba roto por los bordes y parecía haber soportado toda una vida de viajes. Mientras avanzaba por el interior del banco, la gente empezó a susurrar. Se mezclaban risas y miradas furtivas. Una mujer de aspecto adinerado de unos 50 años y vestida con ropa cara, apretó con más fuerza su bolso de diseño mientras miraba al anciano con una mezcla de miedo y desdén. Detrás del mostrador, un joven cajero sonrió y le susurró a su colega. Quizás se ha perdido buscando un comedor social. ¡Qué desastre! Su compañera puso los ojos en blanco y respondió con una sonrisa burlona, juzgando claramente al anciano, basándose únicamente en su apariencia. Pero el hombre no se inmutó. Caminó con una determinación silenciosa. Sus ojos profundos y firmes no prestaban atención a los juicios y las burlas que lo rodeaban. Se dirigió al centro del vestíbulo y se detuvo. Los susurros de antes se convirtieron de nuevo en un silencio total cargado de tensión y curiosidad. Desde un lado, se acercó un guardia de seguridad alto, con un uniforme impecable. Su rostro era serio, casi enfadado. Era Sergio Vargas, conocido por su temperamento brusco y su poca paciencia. Puso una mano en su funda, mirando al anciano con desprecio. Entonces, ocurrió algo inesperado. El anciano se enderezó. Miró a todos los presentes y rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero firme. Este banco es mío. Esas palabras resonaron como un trueno. El silencio fue rápidamente reemplazado por fuertes carcajadas llenas de mofa y desdén. Pero Javier Romero, el anciano, no se movió. Permaneció de pie como si esperara esa reacción. Mientras la gente se reía, sus ojos se mantuvieron firmes sin mirar a nadie. En medio del lujoso y brillante banco, parecía fuera de lugar. Pero por otro lado, parecía que él era el único que realmente pertenecía allí. Lo que parecía una broma estaba a punto de convertirse en algo mucho más poderoso. Javier no se movió. Con una voz clara y firme, repitió para que todos lo oyeran: «Este banco es mío». La sala estalló de nuevo en risas. Pero no solo había sorpresa en las risas, había un profundo desprecio. Para muchos allí la idea de que un hombre indigente fuera dueño de un banco así era ridícula y para algunos incluso insultante. En un rincón, dos jóvenes cajeros, Armando y Martín, susurraban con burla: «Seguro que está borracho». «Esos viejos de los barrios bajos viven de ilusiones», dijo Martín con una mueca. «A lo mejor piensa que está en la oficina de la Seguridad Social», respondió Armando con una risa burlona. Su susurro fue lo suficientemente alto como para que Javier lo oyera, pero no dijo nada. Se limitó a mirar fijamente el mostrador principal donde estaba Alberto Jiménez, el director del banco. Jiménez era un hombre de unos 40 años, rubio, elegantemente vestido y con un aire de control total. Sus penetrantes ojos azules eran agudos y observadores. Mientras las risas y los susurros continuaban, Jiménez frunció el ceño. Hizo una seña a Sergio, el guardia. Sergio se acercó a Javier con un tono de voz burlón. «Vale, abuelo, se acabó el espectáculo. Lárgate de aquí. No hagas esto más difícil», dijo con la mano aún en su arma. Javier se enfrentó a él lenta, pero firmemente. No había miedo en él. Su extraña calma detuvo a Sergio por un momento. «No he venido a causar problemas», dijo Javier con voz clara. «He venido a reclamar lo que es mío, lo que este banco me robó hace muchos años». La sala entera volvió a guardar silencio.
Pero esta vez no fue solo por confusión o risa. Era el comienzo de algo que nadie esperaba. Al principio, Alberto Jiménez pensó que era solo una pequeña molestia, un incidente habitual en una tarde cualquiera, pero poco a poco, una extraña tensión se extendió. Salió de detrás del mostrador y se acercó al anciano, tratando de mantener un aire profesional. Su apariencia era cortés, pero la frialdad en sus ojos era innegable. Se notaba en él la duda y una ligera irritación. Señor, no sé en qué cree usted, dijo con la voz tranquila pero distante. Pero está equivocado. Este banco ha pertenecido a la familia Serrano durante generaciones. Mi abuelo ayudó a construirlo. Probablemente esté usted confundido. Pero Javier no retrocedió. Miró directamente a los ojos de Jiménez y respondió con firmeza: no estoy confundido. Al mismo tiempo, bajó lentamente el viejo saco de su hombro y lo colocó con cuidado en el suelo, como si su contenido tuviera el poder de cambiarlo todo. Se lo demostraré, dijo con la voz baja, pero llena de convicción. Aquí mismo. Ahora mismo. La gente cercana empezó a mirarse con inquietud, susurrando, comunicándose con miradas de asombro. Algunos retrocedieron. La mayoría de los clientes eran de clase alta, acostumbrados a la vida tranquila y lujosa de la zona, y no les gustaba que un anciano pobre interrumpiera su apacible día con una declaración tan extraña. Sergio el guardia estaba perdiendo visiblemente la paciencia. Se acercó rápidamente y gritó una última advertencia. Una más viejo gritó: o te vas, o llamo a la policía. No empeores las cosas. Pero Javier no se inmutó. En cambio, se arrodilló lentamente y empezó a abrir su saco. Aunque sus manos temblaban y eran viejas, se movían con un propósito. Todos en el interior lo miraban conteniendo la respiración, sin poder apartar la vista. Incluso Sergio se detuvo por un momento, aflojando ligeramente el agarre de su arma. Su rostro se debatía entre la duda y la curiosidad. Hay algo aquí que todos deben ver, dijo Javier, en voz baja, pero llena de confianza. Luego abrió el saco. En el mismo instante en que levantó la solapa, el ambiente dentro del banco cambió. Se podía sentir. La gente se inclinó, los ojos se abrieron de par en par y los susurros murieron de golpe. Porque lo que Javier sacó no era un engaño ni una historia imaginaria. Era real. Y tenía un peso que nadie esperaba. Antes de que todos pudieran ver claramente lo que era Sergio, se abalanzó. El fuerte sonido de sus botas sobre el suelo de mármol resonó como un cristal al romperse. «Basta ya», gritó con la voz cargada de ira. «Esto es un banco, no un refugio para vagabundos que buscan problemas». Esas palabras resonaron en la sala como una bofetada. Algunos clientes asintieron en silencio, su acuerdo visible en sus rostros, aunque no hablaran. El viejo prejuicio resurgió en sus ojos. Algunos de los empleados del banco, que antes parecían interesados, retrocedieron. Algunos susurraron apoyando en silencio a Sergio, pero Javier permaneció tranquilo. Se mantuvo firme, como si fuera inmune a la tormenta de juicios que lo rodeaba. No había miedo en su rostro, solo determinación en sus ojos profundos, oscuros e inquebrantables, fijos en Sergio. Y por primera vez, el guardia sintió un atisbo de temor. «No estoy aquí para causar problemas», dijo Javier. Su voz era como una roca inamovible. «Estoy aquí para tomar lo que es mío. Puedes insultarme, pero eso no cambiará la verdad». Sergio parpadeó completamente sorprendido. Estaba acostumbrado a que gente como Javier se asustara y retrocediera ante las amenazas. Pero este hombre era diferente. Había una extraña fortaleza en él, algo que no podía ser intimidado. Una tos suave rompió el silencio. Alberto habló de nuevo, obviamente, tratando de calmar la situación. Su tono era controlado y formal. «Sergio es suficiente», dijo sin siquiera mirar al guardia. Su atención seguía centrada en Javier. Su voz seguía siendo educada, pero ahora era fría y mucho más cautelosa. «Señor, si tiene pruebas reales, estamos dispuestos a examinarlas. Pero le pido que no cause más disturbios en este banco». Javier asintió levemente. Luego, con cuidado,
Sacó del saco un viejo libro de contabilidad. El papel era amarillento y frágil, y cada página mostraba su antigüedad. Lo levantó para que todos lo vieran, y habló de nuevo con calma, claridad y fuerza. Este es el libro de contabilidad original del Banco Hispano Continental de 1940 cuando lo fundé. Romero, y antes de que me lo robaran con mentiras y persecución política, este banco era mío. La sala quedó en silencio. Todos miraban algunos con incredulidad, otros, tratando de ocultar su sorpresa. El nombre que mencionó retumbó en el vestíbulo. Todavía había algunas miradas escépticas, pero ahora mezcladas con inquietud. Detrás del mostrador, Alberto Jiménez palideció. Sus manos temblaban ligeramente. Cuando Javier mencionó el apellido Romero, algo cambió visiblemente en él. Había oído ese nombre antes, y no era algo que pudiera descartarse a la ligera. A pesar de la postura dura y la apariencia agresiva de Sergio, un fugaz momento de duda cruzó su rostro. Fue casi imperceptible pero real. La mano que antes descansaba en su cinturón cerca de la funda bajó lentamente. Sin darse cuenta, dio un pequeño paso hacia atrás. Algo había cambiado. En ese momento, ya no veía a Javier como un vagabundo o un anciano confundido. Por primera vez quizás sintió que el hombre que estaba frente a él llevaba algo más que viejas historias. Llevaba la verdad. Javier permaneció de pie silencioso, pero imponente todavía sosteniendo el viejo libro en alto. Sus ojos inquebrantables estaban fijos en Alberto Jiménez. Y el rostro de Jiménez ya no era tan sereno como antes. Se estaba desmoronando lentamente. Javier vio el cambio. Las mismas personas que momentos antes se reían y lo menospreciaban ahora, lo miraban con duda. Los cimientos de sus creencias comenzaban a temblar. Y con ese temblor toda la atmósfera dentro del banco cambió. El ambiente antes lleno de burla e irritación fue reemplazado por un pesado silencio. Javier se erguía como una estatua sosteniendo el libro, como una bandera que simbolizaba toda una vida en busca de justicia. Y ahora, esa verdad comenzaba a salir a la luz, pieza por pieza. Luego lenta y deliberadamente bajó el libro. Sus ojos llenos de recuerdos y fuego recorrieron de nuevo la sala. Nadie se movió. Era como si hasta el aire se hubiera detenido. Se inclinó lentamente, sus rodillas crujiendo al doblarse, mientras colocaba el saco de lona en el suelo. El suave sonido del saco sobre el mármol resonó en la sala como un trueno, haciendo que algunas personas se sobresaltaran. De repente, el saco, que antes parecía insignificante, el saco de un anciano pobre, se convirtió en el centro de todas las miradas. Sergio, que antes había sido el más burlón, ahora parecía inseguro. Retrocedió de nuevo. Ahora no era involuntario. Era como si su instinto le dijera que se enfrentaba a algo más profundo de lo que había imaginado. Su anterior energía dura y confiada se había desvanecido. Lo único que quedaba era silencio, duda y miedo. Alberto Jiménez, el director del banco conocido por su calma y profesionalismo, permaneció inmóvil. Sus ojos estaban fijos en el saco, sin parpadear, como si estuviera hipnotizado. El hombre que había manejado demandas y escándalos en el pasado, ahora parecía acorralado, inseguro de su próximo movimiento. Sus manos estaban apretadas a los costados, temblando ligeramente. Pero Javier no se apresuró. Dejó que la tensión creciera como una ola a punto de romper. Luego, con manos lentas y seguras moldeadas por años de lucha, alcanzó el saco y comenzó a desatar las cuerdas. Sus dedos, aunque arrugados y rígidos, se movieron con una calma que silenció aún más el entorno. Uno a uno, los nudos se aflojaron hasta que finalmente, con un último tirón, el saco se abrió. Casi al unísono, la gente se inclinó, incapaz de evitar mirar. Y entonces lo vieron. Uno a uno del saco salieron fajos de billetes antiguos, descoloridos, viejos, rodando lentamente por el brillante suelo. Cada fajo parecía una antigüedad, con el viejo emblema del Banco Hispano Continental, un logo que no se usaba desde hacía más de 50 años. Los billetes de pesetas estaban amarillentos, sus esquinas dobladas, como recuerdos que habían dormido en la oscuridad durante décadas. Un aire frío pareció recorrer el banco. Los ojos de Sergio se abrieron de par en par. Luchó por mantener la calma, pero miró a Alberto Jiménez como buscando respuestas. Pero Jiménez parecía haber visto un fantasma.
Estaba pálido con la boca ligeramente abierta. No puede ser, susurró débilmente, casi inaudible. ¿Cómo consiguió esto? Javier no respondió de inmediato. Se inclinó y recogió lentamente uno de los fajos de billetes, sosteniéndolo como un objeto sagrado. Acarició suavemente la superficie del papel viejo, tan cuidadosamente como alguien que acaricia un recuerdo que nunca se ha desvanecido. Sus ojos brillaron por un instante, con una emoción lejana, un recuerdo, una época muy diferente a la actual. En 1940 dijo, finalmente su voz era baja, pero lo suficientemente intensa como para cortar el aire. Construí este banco con mis propias manos, con mi sudor, mis sueños y mi sacrificio. Cada peseta, cada baldosa, bajo sus pies, lleva mi nombre y mi historia. Hizo una pausa y luego miró directamente a Jiménez. Pero cuando vieron mis ideas políticas, mi lealtad a la República, eligieron creer en las mentiras. Me expulsaron. Se quedaron con lo que era mío solo porque yo estaba en el bando perdedor de la guerra. Su voz firme y llena del dolor de toda una vida tenía una fuerza que las palabras no podían medir. En el vestíbulo, el ambiente cambió de nuevo. Las personas que se habían reído y juzgado ahora apartaban la mirada. Algunos miraban al suelo. Otros todavía se negaban a creer lo que oían, pero muchos ya no podían ignorarlo. Sergio, luchando por recuperarse de la creciente duda, se acercó de nuevo. Su tono ahora era más cauteloso, desprovisto de arrogancia. «Es una buena historia», dijo en voz baja, casi con vacilación. «Pero, ¿cómo sabemos que es verdad? ¿Cómo podría alguien como usted conseguir tanto dinero?» Javier miró directamente a los ojos de Sergio. Su mirada tranquila pero afilada fue como una lanza que atravesó la arrogancia del joven guardia, deteniéndolo en seco. Por un momento, Sergio sintió algo extraño, una especie de autoridad que no podía explicar, que emanaba del anciano que tenía delante. «Soy Javier C. Romero», dijo Javier. Su voz era un susurro, pero resonó como un trueno. «El hombre que este banco borró junto con su legado, su riqueza, e incluso su nombre». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada todo el vestíbulo, ahora en silencio. Luego declaró, «Y estoy aquí para recuperar lo que me robaron». Sus palabras se precipitaron en el aire, golpeando cada rincón del espacioso banco. Mientras su voz se elevaba en el silencio, los oyentes comenzaron a comprender. Esto ya no era solo una escena extraña. Estaban presenciando la revelación de una verdad largamente enterrada. Tras sus palabras, un pesado silencio envolvió la sala, como una niebla que pesaba sobre todos. Esparcidos por el frío suelo, yacían los viejos y descoloridos billetes. Sus bordes eran frágiles, la tinta desvaída, como susurros de un pasado que casi nadie quería mencionar. Cada fajo de dinero se convirtió en un recordatorio de una historia deliberadamente enterrada. Todas las miradas estaban ahora fijas en Javier. Había rostros de sorpresa, otros de duda, pero nadie podía apartar la vista de él. Alberto Jiménez, el director del banco, conocido por su compostura, incluso bajo presión, había perdido claramente el control. La evidencia ante él, el dinero, el libro de contabilidad, el propio anciano, estaba demoliendo lentamente la historia que creía cierta. Por primera vez sintió que el terreno firme de su autoridad se desvanecía bajo sus pies. Tratando de controlar la situación, Jiménez se acercó y se agachó. Recogió uno de los fajos de dinero, examinándolo cuidadosamente. El antiguo logotipo del Banco Hispano Continental, estampado en el frágil papel, le revolvió el estómago. Era innegable. Era auténtico y antiguo. «Dice que usted es Javier C. Romero», preguntó Jiménez, esforzándose por calmar su voz. «¿Que usted fundó este banco en 1940? Javier no dudó. «Sí», respondió con la voz plena. «Construí esta institución desde cero. Le di todo mi tiempo, mi energía, mis sueños. Y cuando empezó a tener éxito, me lo arrebataron. Simplemente por mis convicciones políticas». Jiménez negó con la cabeza, como si quisiera borrar lo que había oído, pero las palabras persistían, y cuanto más intentaba negarlo, más real se volvía. El sudor comenzó a perlar su frente. Su habitual compostura y control se desmoronaban lentamente, aferrándose a cualquier lógica restante. Jiménez habló de nuevo, su voz más alta, como si se convenciera a sí mismo. «Si usted realmente es el fundador, señor Romero,
¿Por qué no hay ni un solo registro de su nombre? He leído todos los documentos oficiales, cada archivo. No podríamos no haber sabido si alguien como usted fue parte de la historia de este banco. La tensión era sofocante. Javier guardó silencio por un momento. Luego lentamente volvió a meter la mano en su viejo saco de lona. Y lo que sacó a continuación volvió a helar la sala. En sus manos tenía un viejo libro encuadernado en cuero. Su cubierta descolorida y rayada todavía tenía escrito: Libro Mayor, Banco Hispano Continental, 1940. Lo abrió con cuidado las páginas, crujiendo como hojas secas. Se detuvo en una sección, con firmas escritas, con tinta antigua. Este es el libro mayor original, anunció Javier, su voz pesada cargada de historia. Aquí está mi nombre, Javier C. Romero, junto al de mi socio, Juan Vidal. Construimos este banco juntos. Su voz se quebró ligeramente, mientras continuaba el dolor evidente en cada palabra. Pero cuando el dinero y el poder crecieron, la codicia se impuso. Juan no podía aceptar la idea de compartir el éxito con alguien que no compartía su ideología franquista. Así que me traicionó. Falsificó documentos, difundió mentiras, pagó a gente para que me expulsaran, me borraron por completo de la misma cosa que yo había creado. Un suspiro colectivo recorrió el vestíbulo. Los clientes que antes se reían o se molestaban ahora miraban en silencio. Algunos desviaron la mirada, incapaces de soportar el peso de la verdad que se revelaba. Otros, con la mirada fija, comenzaban a comprender la magnitud de la injusticia. Las palabras de Javier eran como cuchillas en el aire, atravesando la cómoda versión de la historia que muchos habían aceptado durante tanto tiempo. Sergio, que antes estaba lleno de confianza y arrogancia, ahora parecía aturdido. Su antigua compostura se había desvanecido, reemplazada por la confusión y la aprensión. Se volvió hacia Alberto Jiménez, como esperando una orden. Jiménez, aferrado al libro mayor, pasaba rápidamente las páginas con manos temblorosas. Cada línea que leía apretaba más el nudo en su estómago. Allí estaba la firma de Javier C. Romero, clara y repetida. La caligrafía era inconfundible. Las fechas coincidían. Todo encajaba. La voz de Jiménez era apenas un susurro rota. No puede ser, pero era verdad. Cuanto más leía, más profundamente se hundía la verdad. No eran las historias de un anciano resentido. Eran hechos documentados, firmados y grabados por el tiempo. Y con cada palabra escrita en esas páginas, la historia del Banco Hispano Continental, largamente creída, comenzaba a resquebrajarse. La historia que había sido enterrada en el olvido durante más de 50 años, ahora emergía lentamente a la luz. En medio del pesado silencio que envolvía el banco, Javier permanecía de pie. Su postura era firme, su espalda recta y su mirada aguda. Aunque su cuerpo estaba visiblemente marcado por el tiempo, sus ojos aún ardían con una luz que nunca se había extinguido. Durante más de medio siglo había llevado el peso de la injusticia, y ahora por fin la verdad comenzaba a brillar. Ya nada podía detenerla. Para Javier este momento no era el final, era el principio de la recuperación, de todo lo que le habían arrebatado por la fuerza. Alberto, aún sosteniendo el viejo libro mayor, pasaba lentamente las páginas. Sus ojos estaban fijos en las antiguas firmas, como si no pudiera creer la evidencia que tenía ante él desde las páginas olvidadas de la historia. Mientras Javier permanecía en silencio, miró hacia el gran ventanal del frente. El sol brillaba, y la luz caía sobre el pulido suelo. Y en ese momento, pareció ver el pasado de nuevo, claro, completo y crudo. Con cuidado dejó el libro sobre la mesa más cercana. Sus dedos temblaban no de miedo, sino por el peso de las emociones que resurgían en él. Todos en el banco permanecían inmóviles, mirándolo como si estuviera a punto de revelar un secreto largamente enterrado. Javier levantó lentamente la cabeza. Un brillo aún vivía en sus ojos, pero detrás de él había décadas de dolor, desilusión y traición. Y entonces habló su voz suave pero profunda, como un eco que se alzaba desde las ruinas de la historia. En el 40 comenzó Juan Vidal y yo empezamos a construir este banco de la nada. En aquella época, un hombre con mis ideas
Tenía que luchar por cada oportunidad. Pero yo creía en lo que hacíamos. Creía que el banco podía ser un símbolo de justicia, de un sistema más humano. Su voz vaciló ligeramente como si se ahogara en los recuerdos, pero continuó firme y decidido, cada palabra llena de verdad. Juan Vidal no era solo un socio, era mi amigo. Confiaba en él. Nunca imaginé que el hombre con el que luché codo con codo sería el mismo que me daría la espalda. Suaves susurros volvieron a resonar en el banco. El comportamiento de la gente cambió. El peso de la historia de Javier se hundía lentamente en sus corazones y mentes. Incluso Sergio Vargas, que antes estaba lleno de arrogancia, ahora permanecía en silencio, su coraza exterior rota por palabras que ya no podían ser negadas. Javier miró a su alrededor y luego habló de nuevo, más despacio ahora, como si quisiera que todos sintieran cada sílaba. Recuerdo el día en que todo cambió como si fuera ayer. Juan se reunió con algunos accionistas del nuevo régimen, hombres con poder, con influencia y con un profundo desprecio. Les dijo que un hombre con mis ideas no podía dirigir un banco. Dijo que yo lo arruinaría todo. Hizo una pausa, respirando profundamente, apoyándose en el recuerdo. Creyeron sus mentiras. Me expulsaron. Usaron artimañas legales y acuerdos turbios para sacarme del consejo. Y cuando luché, me cerraron todas las puertas a las que llamé. Su voz tembló de nuevo, pero ahora con una fuerza renovada. Tenía pruebas, documentos hechos. Fui a los tribunales, a los abogados, buscando justicia, pero nadie escuchó. En aquella época, a la gente como yo, no se le daba la oportunidad de hablar. Nos silenciaban antes de que pudiéramos empezar. Los ojos de Javier brillaban con lágrimas que no derramó, su mandíbula apretada para contener la emoción. El dolor de los años, la traición, la soledad, seguían allí vivos. Estuve ante un juez, continuó, y me dijo directamente: aprenda cuál es su lugar. Un republicano no puede dirigir un banco. Silencio tan profundo que se podría haber oído caer un alfiler. Las personas reunidas en el vestíbulo, que antes se habían divertido o molestado, ahora parecían golpeadas por la realidad. Algunos bajaron la cabeza avergonzados, otros no encontraban qué decir. Habían venido para una transacción ordinaria. En cambio, ahora se enfrentaban a una historia largamente olvidada y la estaban escuchando cruda y real. Alberto Jiménez seguía donde estaba, sin palabras. La confianza que antes llenaba su rostro se había desvanecido. Lo que quedaba era un hombre sorprendido, que no sabía qué hacer a continuación. Quería controlar la situación, pero ya no era suya. Javier respiró hondo, preparándose para las siguientes palabras. La emoción seguía en sus ojos, pero su voz se volvió firme, cortando el silencio con un tono claro y poderoso. Al final no me dejaron nada, dijo. Perdí mi sueño, mi carrera, incluso mi nombre. Me borraron de los registros como si nunca hubiera existido, como si todo lo que construí fuera para otros. Hizo una pausa y fijó su mirada en Sergio Vargas y Alberto Jiménez, sus ojos inquebrantables. Ahora he vuelto no para vengarme, sino para hacerles enfrentar la verdad. Cada euro en este banco, cada baldosa en este suelo, cada aliento de aire que se respira en este lugar, proviene de mi sacrificio, de mi trabajo, de mi pérdida. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Sus palabras no solo contaban una historia, abrían una herida en la historia, una herida que había sido cubierta, olvidada y limpiada durante mucho tiempo. Pero ahora se había reabierto y ya no podía negarse. Javier ya no era solo un anciano extraño, ya no era el indigente del que se habían reído al entrar. Ahora se erguía como un testimonio vivo de la existencia, un símbolo de todo lo que la sociedad había intentado enterrar. Su presencia era la prueba de que la verdad no muere, solo espera el momento adecuado para resurgir. Y este era ese momento. Esta vez no sería borrado. El aire dentro del Banco Hispano Continental permanecía pesado e inmóvil. Incluso, después de que Javier terminara de hablar, nadie dijo una palabra, pero el peso de su historia continuó resonando más fuerte que cualquier voz. Cada persona en la sala miraba al anciano, sus rostros fijos, en una mezcla de incredulidad y silenciosa vergüenza. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, esperando que la verdad envolviera por completo cada rincón del lugar. En ese silencio,
Javier se movió de nuevo. Lento, cuidadoso, lleno de propósito, se inclinó hacia su viejo saco de lona. Cada uno de sus movimientos era deliberado como si quisiera que cada gesto fuera recordado. Sus ojos estaban tranquilos y firmes, llenos de la fuerza de un hombre que había esperado décadas por este momento. Sacó del saco un fajo de papeles viejos, cuidadosamente envueltos en tela, encerada como si protegiera un tesoro del pasado. Se enderezó de nuevo a su altura completa y desenvolvió lentamente el paquete con manos suaves. Cada página fue pasada con cuidado, como si estuviera sosteniendo algo sagrado. Todos observaban en silencio. La tensión volvió a aumentar. Estos, comenzó Javier, su voz tranquila y controlada, son los documentos legales originales. La prueba de que nunca firmé la transferencia de propiedad de este banco. No se lo di a nadie. Ni a Juan Vidal, y ciertamente no a la familia Serrano. La mención del apellido Serrano cambió instantáneamente el ambiente en la sala. Todos en esa parte de Madrid conocían a la familia Serrano. Durante generaciones, habían sido considerados el rostro de este banco, ricos, respetables. Nadie se había atrevido a cuestionar su legado. Hasta ahora, Alberto, de pie a solo unos pasos de Javier, sintió como si le fallaran las rodillas. Sus manos temblaban mientras luchaba por mantener el equilibrio. Siempre se había enorgullecido de mantener la calma bajo presión, pero ahora el pánico comenzaba a apoderarse de él. «¿Qué quiere decir, señor Romero?», preguntó tartamudeando. «Durante décadas, la familia Serrano ha sido propietaria de este banco. Lo heredaron. Es parte de la historia de esta ciudad». Javier se acercó lentamente con los ojos firmes y colocó los documentos en las manos temblorosas de Jiménez. «Míralos tú mismo», Alberto dijo en voz baja. «Ahí está la verdad. Has vivido en una mentira legada por hombres que construyeron su poder sobre la traición». Aunque reacio, Jiménez comenzó a leer línea por línea, sus ojos, siguiendo los viejos documentos. Cada firma, cada sello oficial era real y devastador. Allí vio el nombre de Javier C. Romero muy claro, y también notó la ausencia de su firma en los documentos que transferían la propiedad. Todo estaba allí, el banco le había sido arrebatado, no por medios legales, sino a través del engaño y la manipulación política. En las últimas páginas solo aparecían los nombres de Juan Vidal y la familia Serrano. Los labios de Jiménez se movieron, pero no salieron palabras. Finalmente susurró débilmente: «No, no puede ser». Miró a Javier con el rostro pálido, como si el mundo se estuviera desmoronando bajo sus pies. «Si estos papeles son reales, entonces...». «Son reales», lo interrumpió Javier, su voz más firme como una daga cortando el silencio. «Y lo que demuestran es que el banco me fue robado por hombres poderosos que usaron la persecución política para ocultar su crimen. No se trataba solo de codicia. Fue una injusticia histórica, y ya no puede permanecer oculta». El silencio anterior fue reemplazado por un bajo murmullo. Algunos clientes comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar. Otros permanecieron de pie confundidos, tratando de procesar la verdad que lentamente los envolvía. Algo que una vez fue sagrado e inamovible en su ciudad, ahora se desmoronaba ante sus ojos. Javier permanecía tranquilo. Ya no era solo un anciano, ahora era un testigo, un portador de la verdad. Y finalmente, la estaba exponiendo para que todos la vieran. Alberto Jiménez, todavía sosteniendo los documentos, se dejó caer en la silla más cercana, aturdido. Sus manos temblaban mientras miraba los papeles, pedazos del mundo que creía real, ahora expuesto como una ilusión. La fundación sobre la que había construido toda su carrera se había derrumbado. No había vuelta atrás. Los susurros se convirtieron en ecos de conmoción. Los clientes miraron hacia afuera. Algunos querían irse, una mezcla de miedo, ira y confusión. Otras manos sostenían cámaras, documentando lo que ya no era una simple escena, sino historia en desarrollo. Y en medio de todo, Javier permanecía de pie. Miró a Sergio Vargas, que todavía estaba al margen de la escena, con una postura rígida, una mano aferrada a su funda. Pero Javier no se inmutó. En cambio, lo miró con una compasión tranquila y firme. «Señor Vargas», dijo su voz amable, pero inquebrantable, «no estoy aquí para causar problemas.
Estoy aquí para exponer la verdad. Realmente va a proteger una mentira que ha estado enterrada durante 50 años. Sergio no respondió de inmediato. Apretó más fuerte su funda, pero su antigua confianza en sí mismo se había ido. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo vio duda y conmoción. Nadie estaba de acuerdo con él. No sé qué es este espectáculo, gritó con una grieta en la voz. Y no me importa. Usted ha causado un disturbio en un banco y debe responder por ello. Quédese ahí hasta que llegue la policía. Pero incluso él podía sentir la debilidad de sus palabras, su autoridad aparentemente sin efecto. Jiménez, todavía sentado, finalmente se puso de pie con la voz temblorosa, las rodillas aparentemente sin fuerza. Sergio, ya basta, dijo en voz baja. Tenemos que manejar esto correctamente. No es lo que pensábamos. Tenemos que mirar la verdad. Sergio se giró bruscamente con el rostro lleno de ira e incredulidad. ¿Qué quieres decir, Alberto? ¿Vas a dejar que este hombre destruya todo por lo que hemos trabajado? ¿Le crees a él? La sala entera guardó silencio. Jiménez no respondió. No podía. Miró a Javier, luego a los documentos, y finalmente a los rostros de las personas que observaban confundidas despiertas. Javier permaneció en silencio. No necesitaba decir nada más porque sus ojos lo decían todo. No sería borrado de nuevo. Y todos los presentes lo admitieran o no sabían que la verdad había llegado. Y esta vez no sería silenciada de nuevo. Y mientras esperaban a que llegara la policía, una cosa quedó clara: el mundo dentro del Banco Hispano Continental nunca volvería a ser el mismo después de que Javier Romero cruzara sus puertas. La mirada de Javier lo decía todo. Era la mirada de un hombre que había esperado toda una vida para que la verdad saliera a la luz, una verdad que ya no podía ser ignorada, silenciada o escondida bajo el poder y la comodidad. Y Alberto Jiménez lo sintió. Sintió cada palabra que Javier había pronunciado como un peso repentino en su pecho. Los documentos eran reales, las firmas eran reales, y la historia que había creído durante tanto tiempo, el legado del banco, no era más que una leyenda construida sobre el engaño y la codicia. Pero la verdad, por poderosa que fuera, tenía un precio. Alberto sabía quién era realmente la familia Serrano. Todos en esa zona lo sabían, ricos, intocables y ferozmente protectores de su reputación. Durante generaciones habían dirigido el banco y poseían el poder de destruir a cualquiera que los desafiara. Cuando esta verdad saliera a la luz, la tormenta sería inevitable: demandas, atención mediática, batallas legales interminables. La reputación del banco se haría añicos, y el nombre de Alberto, su carrera, todo, por lo que había trabajado, podría ser borrado de un plumazo. Mientras su mente se llenaba de visiones de la tormenta que se avecinaba, Alberto miró al otro lado del vestíbulo, y sus ojos se encontraron con los de Sergio Vargas. Una mano de Sergio todavía estaba en su funda, su postura recta, su apariencia rígida, una clara imagen de control y orden. Pero ahora, Alberto se dio cuenta de que esa imagen chocaba con su conciencia. Miró a su alrededor. Los clientes observaban en silencio, algunos visiblemente aturdidos, otros pareciendo conmovidos. Había miedo en sus ojos, pero algo más brillaba detrás de la conmoción: una creencia incipiente. Y Alberto lo sintió. Javier, solo frente a todos, desnudo ante el juicio, había hablado con dignidad y verdad. Ese tipo de fuerza no se puede fingir. La voz de su conciencia se hizo más fuerte. El peso del conocimiento, el verdadero conocimiento de que Javier había sido engañado y explotado, ya no podía ser ignorado. Pero casi simultáneamente, la sombra de la familia Serrano volvió a su mente, susurrando amenazas sin palabras. Recordó lo que podría seguir: demandas, calumnias, la ruina de todo, quizás incluso la seguridad de su familia. El miedo se apoderó de él. Alberto, ¿me estás escuchando?, espetó Sergio, devolviéndolo bruscamente al presente. Su voz era aguda, llena de irritación. ¿Realmente vas a arriesgarlo todo por este viejo, por unos papeles viejos y polvorientos? Alberto se apartó de Sergio, sus ojos, llenos de duda, pero ya no estaba vacía. No respondió de inmediato. En cambio, volvió a mirar a Javier, que todavía lo miraba en silencio. Y en ese momento, algo cambió. Algo no dicho, pero sentido: una comprensión inquebrantable.
Entonces Alberto habló, su voz temblando ligeramente pero fortaleciéndose a medida que continuaba. Señor Vargas, no podemos actuar así. No podemos ignorar lo que tenemos delante. Los documentos son reales, y el señor Romero merece ser escuchado. Se lo debemos. Sergio miró a Alberto con incredulidad. El hombre, al que había admirado por su firmeza y decisión, ahora parecía vacilar débil a sus ojos. Pero antes de que pudiera hablar Alberto, habló de nuevo ahora más firme. Sé lo poderosa que es la familia Serrano. Sé a qué tipo de presión nos enfrentaremos si esto sale a la luz. Pero también sé que si volvemos a enterrar la verdad, cargaremos con el peso de esta culpa por el resto de nuestras vidas. El silencio volvió a caer. Javier asintió levemente, sus ojos se suavizaron, no de alivio, sino de respeto. Este era el comienzo del cambio. Después de todo, finalmente había llegado a alguien un corazón dividido entre el poder y el principio. Alberto sabía lo que había hecho. En el momento en que pronunció esas palabras, había entrado en una batalla de la que ya no podía escapar. La familia Serrano no se rendiría fácilmente, pero él había elegido. No había vuelta atrás. A medida que el silencio se profundizaba, una extraña calma se apoderó del vestíbulo. No solo tensión, sino valentía. La gente se miraba, preguntándose qué pasaría a continuación. Y entonces, en silencio, inesperadamente, un nuevo sonido rompió el silencio. El suave paso de alguien que salía de detrás del mostrador. Todos se giraron. Era Elena Sanz, la empleada más joven del banco, conocida por ser callada, por no involucrarse en conversaciones serias y por no levantar nunca la voz. Había estado observando todo el tiempo. Pero ahora algo había cambiado en ella. Elena se acercó. Su cuerpo era pequeño, sus pasos ligeros, pero en ese momento su presencia se volvió intensa. Caminó con una determinación silenciosa sobre el suelo de mármol hacia los fajos de billetes viejos esparcidos en medio de la sala. Todos se quedaron perplejos. Sergio se quedó helado, sin poder creer lo que veía. Su rostro se llenó de confusión y un atisbo de irritación. No podía entender por qué las personas en las que esperaba confiar se estaban rindiendo una por una ante el hombre que momentos antes había considerado insignificante. Pero Elena no lo miró. Su mirada estaba fija en el dinero, en los documentos, y finalmente en Javier, que observaba en silencio con reconocimiento en sus ojos. No se estaba acercando simplemente a un montón de papel y dinero, se estaba acercando a la verdad. Fue un gesto pequeño, pero con un significado extraordinario. Lo que Elena hizo no fue solo respeto. Fue una declaración silenciosa, pero poderosa. No necesitaba gritar. Con un simple acercamiento, había elegido un bando. Creía en Javier. Y en ese momento, todos lo supieron. Yo le creo, señor Romero, dijo Elena, su voz baja, pero clara, atravesando el pesado aire como una luz en la oscuridad. Quizás hemos estado viviendo en una mentira durante demasiado tiempo. Quizás es hora de dejar de fingir. Mientras sus palabras resonaban en el suelo de mármol del banco, el tiempo pareció detenerse. Nadie se movió, nadie respiró. Vieron un cambio que ya no podía revertirse. Sergio Miller permanecía inmóvil, sus ojos desorbitados por la sorpresa y una creciente ira fijos en Elena, como si hubiera traicionado todo lo que él representaba. Para él, la acción de Elena no era solo disidencia. Era rebelión, una puñalada a la autoridad que había defendido toda su vida. Pero Elena no retrocedió. Se enfrentó a los otros empleados, sus ojos antes tímidos y silenciosos ahora ardían con determinación. No solo estaba expresando apoyo, estaba llamando a sus colegas a despertar, a ver la verdad y a tomar una postura. Y no tardó mucho. Armando, uno de los cajeros que antes se reía y se burlaba, se acercó. En silencio, recogió un billete descolorido del suelo y lo colocó en la mesa junto al de Elena. Su rostro estaba lleno de remordimiento y sus ojos se encontraron con los de Javier con una mezcla de disculpa y un nuevo respeto. Yo también le creo, señor Romero, dijo en voz baja. Perdón por lo de antes. Me equivoqué. Uno por uno otros empleados lo siguieron. Se acercaron a los billetes esparcidos, como si fueran piezas de una historia sagrada.
y aunque no dijeron nada, colocaron cuidadosamente uno frente a Javier. Sus gestos eran pequeños, sus palabras pocas, pero el mensaje era fuerte, ahora creían. Fue una ola de rebelión silenciosa no contra el banco en sí, sino contra la mentira sobre la que se había construido. Javier observaba en silencio. Sus ojos se suavizaron con la emoción, pero no lloró. Aceptó este momento, el momento que había esperado durante más de 50 años. Después de décadas de soledad, de rechazo, de lucha, ya no estaba solo. Estos jóvenes, la mayoría de los cuales una vez dudaron de él, habían elegido. A pesar del riesgo de la presión, habían elegido defender la verdad. En un rincón de la sala, Sergio Miller permanecía clavado en su sitio, como una estatua de piedra. Pero por dentro se estaba desmoronando. No podía creer lo que veía sus propios colegas uno por uno, dando la espalda a la estructura que había defendido toda su vida. Su mano todavía estaba apretada en la funda de su pistola, los nudillos blancos por la tensión, su respiración profunda mientras la confusión se consumía lentamente por la ira. Para Sergio, esto no era solo un desafío a la autoridad del banco. Era una amenaza al orden en el que creía. No se trataba solo de dinero. Se trataba de poder, control, orgullo. Y ahora todo eso se le escapaba de las manos. Alberto Jiménez, todavía de pie detrás del mostrador, apenas podía creerlo tampoco. Observaba en silencio mientras su equipo, su personal, se alejaba lentamente del silencio y se acercaba a la verdad. La valentía de Elena había encendido un fuego que no esperaba, pero en su corazón sabía que era lo correcto. Podía sentir que el camino no sería fácil, pero ahora no tendría que recorrerlo solo. El silencio en el vestíbulo parecía el comienzo de algo nuevo, un movimiento silencioso, una revolución silenciosa. Una voz, un paso, un gesto a la vez, todos diciendo que la verdad era más importante que el miedo. El peso del momento fue como un fuego que se extendía el aire espeso de emoción y tensión, casi insoportable. Y entonces, Sergio explotó. «Os habéis vuelto todos». Locos, gritó su voz aguda como un cristal, rompiendo el silencio, resonando en las paredes, despertando a todos. Sus ojos giraron ardiendo de ira. Miró a cada empleado, a cada cliente, a cada persona que se había atrevido a ponerse del lado de Javier como si los desafiara a apartar la mirada. Por un momento, el miedo volvió a la sala, pero Javier permaneció de pie firme. No se inmutó. Lentamente se enfrentó a Sergio. Sus miradas se encontraron. Aunque su cuerpo era frágil, la fuerza detrás de su mirada era inquebrantable. No parpadeó porque había visto este tipo de ira. Antes, había sentido este tipo de poder, intentando aplastarlo muchas veces. Pero aquí estaba, todavía de pie. En su mirada había experiencia y convicción, y sobre todo paz. Una paz que no venía de la victoria, sino de saber que había dicho la verdad, pasara lo que pasara después. Javier Romero no volvería a ser silenciado. No esta vez. Alberto se quedó paralizado. Su corazón latía con fuerza, su mente en guerra consigo misma. Este era su banco, su gente y su decisión. Pero Sergio ya no pensaba. Reaccionaba asustado y desesperado. De repente, sacó su pistola a medias de la funda. Todo el vestíbulo se congeló. «Basta», gritó. «Dije que te fueras». Apuntó con el arma hacia Javier, una amenaza silenciosa, pero escalofriante. La gente jadeó. Algunos se arrastraron silenciosamente hacia las salidas, pero nadie se atrevió a hablar. Este era el límite. Un movimiento en falso, y no habría vuelta atrás. Pero Javier permaneció quieto, calmo, firme, sin miedo. Alberto se interpuso entre ellos. Y en ese momento lo supo. Este era el momento. Y se movió. Dio un paso, respiró hondo, y se paró directamente entre el cañón del arma y Javier Romero. Todos se quedaron boquiabiertos. Sus rodillas temblaban ligeramente, pero su voz era firme. Sergio dijo: «Como tu director te ordeno que bajes el arma. Ahora». Sergio lo miró casi incrédulo. «Te pones de su lado», gritó. «Después de todo lo que hemos construido, lo cambias por él». Alberto no se inmutó. «No se trata de elegir un bando», respondió con calma. «Se trata de elegir la verdad».
He leído los documentos. No hay forma de negarlo. Lo que le hicieron fue incorrecto, deliberado y cruel. Y si queremos que este banco tenga algún futuro, tenemos que dejar de hacernos los ciegos. Y finalmente, lentamente, Sergio bajó el arma. Su mano temblaba, su rostro todavía estaba lleno de ira, pero su acción fue una rendición. Te arrepentirás de esto, Alberto susurró. Ya no era una amenaza, sino una admisión, una derrota, y se retiró en silencio. Javier permaneció de pie inmóvil, pero ahora había una sonrisa en sus labios, no de triunfo, sino de paz. Miró a Alberto. Sus miradas se encontraron. No necesitaban hablar. Un muro construido sobre mentiras se había roto, y aunque ese momento había terminado, la verdadera batalla apenas comenzaba, pero se había sentado una base de esperanza, coraje y convicción. Y Javier, por primera vez, ya no era un nombre perdido. Ahora era la prueba de que la verdad, por mucho que la entierres, siempre resurgirá. Alberto recorrió la sala con la mirada. Lo vio en sus ojos, en Elena, Armando y muchos otros. La fuerza silenciosa, el apoyo inquebrantable y la convicción unificada. Y habló de nuevo. He tomado una decisión, dijo con voz firme. Llevaré todos los documentos, toda la evidencia al Consejo de Administración y al Comité Ejecutivo. Respiró hondo y añadió con total claridad y valentía. Sé lo que esto significa. Lo estoy arriesgando, todo mi trabajo, mi futuro, pero prefiero perderlo todo a trabajar en un lugar construido sobre el silencio, la injusticia y las mentiras. Sus palabras se extendieron por la sala como semillas plantadas en cada corazón. Una ola de comprensión silenciosa y convicción recorrió el vestíbulo. Elena se acercó tranquila pero decidida. No estás solo, Alberto dijo. Estamos contigo. Pase lo que pase, este banco tiene que cambiar, y nosotros iniciaremos ese cambio. Los demás asintieron en silencio. Armando también asintió con firmeza. Los empleados más antiguos se miraron como si recuerdos que ahora tenían sentido y voz salieran a la superficie. Todos sabían que la batalla legal sería larga, desordenada y brutal. Pero lo que sostenían era más fuerte que el miedo, la verdad, y la unidad de personas que ya no estaban dispuestas a mirar hacia otro lado. Al fondo de la sala, Sergio Miller permanecía en silencio. La ira se había desvanecido. Su rostro era un complejo mosaico de emociones. Parecía estar comprendiendo lentamente que lo que él creía que era una lucha por el orden, era en realidad una lucha para proteger una mentira. No habló, pero quizás en el fondo algo había cambiado en él también. Al día siguiente, Alberto Jiménez entró en la sala de juntas ejecutiva del Banco Hispano Continental. Llevaba consigo todas las pruebas de Javier Romero, el libro mayor original, los viejos documentos, los históricos billetes de peseta que habían sido ocultados y negados durante tanto tiempo. Se plantó con firmeza ante todo el consejo y ante la familia Serrano, sentada en medio de décadas de riqueza, orgullo y poder. Y dijo la verdad. Como era de esperar, la sala estalló. Hubo ira, acusaciones, amenazas tanto abiertas como veladas. Pero Alberto no se inmutó. No estaba allí por sí mismo, sino por Javier, por la verdad y por el alma del banco, al que una vez había servido ciegamente. No pasó mucho tiempo. La noticia se extendió por toda la ciudad. La historia de Javier Romero y los secretos del Banco Hispano Continental se convirtieron en el tema de los periódicos, las noticias y las acaloradas discusiones en toda la comunidad. Salieron a la luz más verdades, desenterrando décadas de corrupción y negación. Fue el comienzo de una batalla legal, y Javier ya no era solo un anciano que reclamaba lo que le habían robado. Se había convertido en un símbolo de la verdad, la resistencia y la justicia que nunca muere. Para Alberto, Elena, Armando y otros que antes aceptaban el sistema en silencio, todo había cambiado. Ya no eran simplemente empleados, ahora eran defensores, agentes de cambio, guardianes de un futuro más justo. Y Sergio, de pie al margen en silencio, ya no podía negar nada. Tuvo que enfrentarse a una verdad que ya no podía ocultar. La historia de Javier trascendió Madrid. Se convirtió en una inspiración para otras personas que habían sido silenciadas, ignoradas y desestimadas durante mucho tiempo. Porque la historia de Javier Romero no trata solo de reclamar su legado, trata de todos nosotros.
sobre el coraje para alzar la voz, defender lo que es correcto y creer que la verdad todavía importa. Porque sí importa. Y ahora te preguntamos a ti, ¿qué crees que es lo más importante al enfrentarse a la injusticia? ¿Es el coraje? ¿Es la integridad? ¿O es la voluntad de renunciar a todo por el bien de lo que es correcto? Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta al video, compartirlo con alguien que necesite oírlo y suscribirte a nuestro canal para más historias reales que inspiran esperanza. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Mantente firme, di la verdad y nunca dejes de creer en la justicia.